Preciosa iglesia del Señor, qué privilegio tenemos hoy una vez más de estar unidos por medio de esta propuesta de comunicación a fin de que continuemos siendo edificados, avanzando cada día más en el conocimiento de Cristo. Dile al que está a tu lado, qué bendición que una vez más estemos juntos para seguir creciendo de esta manera en la unidad del Espíritu y finalmente manifestarnos como el Señor desea. Un saludo especial para toda la casa MDA y a todos los amados del Ministerio Macedonia Internacional que fiel y decididamente están allí, permaneciendo en su edificación, atentos a su crecimiento espiritual para estos días. Y hoy quiero compartir una palabra que he titulado El privilegio de ser conocidos de Dios. ¡Wow! Es un verdadero privilegio ser conocidos de Dios. Como quisiera que todos los hijos lo supieran bien. Como quisiera que todos los entendidos de propósito y destino lo entiendan desde la realidad de ser conocidos de Dios. No simplemente como que nosotros armamos acá un asunto que nos gusta, un asunto religioso, nuestras propias maneras, nos gusta así, vamos a ver si a ti te gusta así, Señor, vamos a ver si a ti te gusta así, Dios, vamos a hacerlo, vamos a cambiar de estilo para ver si te podemos conquistar, Dios. No, esto es otra cosa. La realidad presente de este reino en el que estamos, lo que dice es que es un privilegio ser conocidos de Dios. En el reino no hay nadie que no sea conocido de Dios. Y si alguien no llega a ser conocido de Dios, así de sencillo, no es del reino, así le encanta estar en cultos de iglesia. Muy bien. Vamos a hablar primero de la omnisciencia. La omnisciencia es el atributo exclusivo de Dios con el cual Él conoce todas las cosas visibles e invisibles. Dios conoce por omnisciencia todo lo creado y hasta los pensamientos más íntimos del corazón humano. ¡Wow! Desde este principio podríamos decir de forma generalizada que entonces Dios conoce a todos los hombres que han existido, a los que existen hoy y a los que existirán. Sin embargo, no significa esto que este conocimiento como de simplemente existencia sea el que opera para el desarrollo de su propósito eterno. ¿Por qué lo digo? Pues porque también existen las montañas, existen los ríos, los mares, existen tantas cosas creadas y ahí están, y han estado según los geólogos por miles y miles de años, ahí permanecen, siguen estando allí, sin embargo, no son el objeto del conocimiento presente de Dios. Quiero aclarar eso. Por ejemplo, cuando vemos a Abraham, cuando vemos en las Escrituras, dice la palabra de Dios que Abraham fue al monte Moriah y en el monte Moriah fue donde intentó sacrificar a Isaac en obediencia a Dios. Usted lo recuerda, y esto es sombra y figura del sacrificio de Cristo. Oiga, hermano querido, 1000 años más tarde aparece otra persona y es David. Y este señor David está comprándole a un hombre llamado Araúna, un jebuseo, le está comprando su era, su terreno, para que Salomón pudiera construir en ese mismo lugar el templo de Jerusalén, el primer templo construido por Salomón. Pero no termina ahí. 1000 años más tarde, en un lugar muy cercano a ese, en la misma geografía, en los mismos montes, está siendo entonces crucificado el verdadero Cordero de Dios y deja de ser sombra y figura lo que pasó con Abraham e Isaac y ahora es Dios y el Hijo de Dios en la cruz. Quiero decirte, el monte siempre fue el mismo, pero Abraham, David y Jesús en ese momento, en cada momento, fueron el objeto conocido de Dios. ¡Wow! A pesar de todos los que existían y le conocían, a pesar de todos los que le rodeaban a ellos, ellos en ese momento eran el objeto puntual conocido de Dios. ¡Wow! Así
lo que estoy intentando decir es que en cada dispensación de la voluntad de Dios en medio de los tiempos, lo que en realidad significaba ser conocido de Dios no es que simplemente existía, sino que había sido escogido para participar de manifestar esa voluntad. Quiero decir entonces que no es que Dios tenía una lista o tiene un registro civil donde están apuntados todos los hombres que han nacido en la tierra. No, lo que estoy diciendo es que Dios consideró como conocido a aquellos que participaban de la avanzada de su propósito eterno. Eso es lo que trato de decir. Por ejemplo, uno ve casos muy puntuales donde el Señor habla con contundencia al respecto. Por ejemplo, en Jeremías 1:5 habla de Jeremías y le dice: antes que te formase en el vientre, te conocí. ¡Wow! Antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¡Qué maravilloso! Y cuando vemos esto, nos da una idea. ¡Wow! Es que Jeremías participó de la manifestación, de la expresión y la avanzada del propósito eterno. Lo mismo diríamos de gente como Noé. Por ejemplo, la Biblia lo que dice de Noé es que Noé halló gracia, es decir, favor de Dios. Y alguna versión dice que Dios miró con otros ojos a Noé. ¿Por qué? Porque había mirado Dios todo lo que existía, todo el ser humano que existía, y dijo: todos son corruptos, se corrompieron y en ellos no hay más nada que maldad. Pero vio con otros ojos a Noé. No dice que Dios había preseleccionado. No. Dios lo vio con otros ojos porque en Noé había temor de Dios. Este hombre, a su estatura, a como podía entenderse en aquellos tiempos quién era el Dios de los cielos, este hombre tenía temor y por causa de ese temor fue conocido. Ahora, cuando le dio Dios el mandato, por causa de ese temor, Noé obedeció. Y al ser obedecido, entonces Noé se hizo conocido de Dios. ¡Wow! Esto es maravilloso. Es un caso parecido al de Abraham, porque toda esta gente lo que se hizo fue conocido de Dios mediante la obediencia. Si hubieran desobedecido a Dios cuando les habló, pues Dios lo hubiera desconocido. Pero como ellos oyeron a Dios de la manera que lo hayan oído, yo creo que es una voz interior que pudieron comprender y atrapar en su mente, y ellos a esa voz le creyeron y caminaron con toda obediencia, y en ese caminar de obediencia se hicieron conocidos de Dios. ¿Qué decir de Moisés entonces? Que aunque mire, la Biblia textualmente en ningún lado dice que había predestinado a X o Y persona para que sacara al pueblo de Egipto. No, lo que sí dice la Biblia es que había una salida de Egipto profetizada. Por lo tanto, Dios tenía conocimiento de que se requería un libertador. Llámese como se llamara en su tiempo. Entonces, cuando este libertador Dios lo levanta, entonces este hombre comienza a ser un conocido de Dios. Usted sabe que por 40 años la cosa no fue fácil, pero a los 40 Dios le habla y durante 40 años está por allá en el lugar con su esposa, ve luego la señal de la montaña y ya cuando cumple 80 es que regresa este hombre a cumplir propósitos. Pero ¿saben qué? Ya era conocido de Dios. No sé si me están entendiendo. Esto es maravilloso. Igual pasó con personajes como Sansón, como Gedeón, que de estos hombres Dios a través de profetas les hablaba, a través de ángeles les decía directamente y les hablaba de rasgos del carácter de ellos que ellos mismos desconocían. Cuando el ángel le habló a Gedeón, miró para todos lados diciendo: ¿de quién estarán hablando? Yo no me reconozco como ese hombre valiente. Antes estoy que me como las uñas, pero ese es Dios. Y digo: Gedeón, camina en lo que te voy a decir y serás llamado conocido de Dios, y tú me conocerás quién soy. Es decir, pasarían a una parte de conocimiento experiencial. Es decir,
no conozco a Dios de oídas ni de palabras, sino que ya lo conozco en experiencia. Cuando uno conoce a Dios en experiencia, puede alegrarse en el espíritu y decir: sé que me conoce Dios. Yo que tú le daría un fuerte gloria a Dios, a mi Señor, en esta hora. Escúchame esto. En Números 24 dice la palabra que está hablando Balaán. ¿Se acuerdan que Balaán fue contratado para maldecir a los israelitas? Pero cuando el hombre va al oficio, lo toma Dios y comienza a anunciar cosas poderosas. Por ejemplo, dice que de Jacob saldrá una estrella. Y luego dice, de Jacob saldrá un dominador. ¡Qué tremendo! ¿Sabe qué estaba profetizando? Estaba profetizando la manifestación de David. Pero no era él, era Dios en él, era Dios hablando a través de él, diciendo: tengo planes que ya envuelven a un dominador, tengo planes que ya envuelven a un David. Pero esto se cumpliría plenamente en Jesucristo. Estaba diciendo, esa palabra también habla de un dominador, de Jacob y elegido. Ahí saldrá también el dominador eterno y se manifestará en Jerusalén. Ese es el Cristo. Quiero que mires esta parte, porque aquí estamos hablando de personas conocidas desde lo eterno, envueltos por causa de una profecía. El trazado profético envuelve a los conocidos de Dios. Yo no sé si tú no reconoces profecía de Cristo, profecía de Dios, profecía del Espíritu sobre tu vida, pero benditos los que sí podemos decir: hasta reconozco la mejor de las profecías, que es la que traza la palabra cuando se habla de los elegidos de Dios, de la iglesia de Dios, porque esa palabra me envuelve a mí. Cuando Cristo oró por los que habrían de creer por la predicación de aquellos 12, entonces me incluyó a mí, y yo entiendo de inmediato que fui envuelto por lo profético para entenderme hoy por revelación como un conocido de Dios. Oh, wow. Alguien debería decir: estoy comprendiendo esto. Escúchame. Igual pasó con muchos profetas y algunos de los reyes de Israel. Por ejemplo, cómo se profetizó de Juan el Bautista. Y cuando se habló de Juan el Bautista, primero se habló como del profeta Elías, que vendría uno con el espíritu de Elías. Lo profético envolvió a un conocido de Dios, a uno que se manifestaría. Las profecías hablaban de una voz que clama en el desierto. La palabra comienza a hablar de unos personajes tremendos. Así la profecía también habló de Jesús. No sé si me estoy haciendo entender. Todos los conocidos de Dios, antes de manifestarse, la profecía los ha envuelto y los ha anunciado a la tierra. Benditos de Dios los que cuando llegan los tiempos de cumplimiento pueden decir: yo hago parte de esto porque me comprendo a mí mismo como alguien conocido de Dios. Wow, yo creo que usted debería alegrarse. Elías, por ejemplo, Elías un día dijo: yo creo que solo yo he creído, solo yo quedo firme, yo soy el único. Pero Dios dice: no eres el único. Tengo un remanente que no ha doblado rodilla delante de Baal. Es decir, yo conozco los míos, yo conozco los que no se rinden, yo conozco los que no se entregan, yo conozco los que no se hunden en los lodos del mundo. Yo los conozco bien. Qué maravillosa la palabra de Dios en esta mañana del Señor. Escúchame, ese remanente, esos 7,000, también eran conocidos de Dios. Wow, pero mira, igual pasó en los días en que Cristo venía a la tierra. Hubo personas conocidas de Dios que no conocían mucho a Dios, pero eran temerosas de Dios. En el antiguo pacto, ser temeroso de Dios no significaba necesariamente tener un gran conocimiento de Dios. Por ejemplo, vemos a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y su esposa Elizabeth. Es un sacerdote que está allí, es un anciano, pero cuando el ángel le habla, acuérdese
no creyó y quedó mudo. Entonces, wow, había un imposible para Dios. Se miró al mismo viejito, se miró a su esposa muy viejita y dijo, se olvidó hasta de lo que había pasado con Abraham y Sarai. Se les olvidó. Miren qué tremendo esto. Ahora, esta gente con todo y todo fue testigo y fue clave en el proceso de la llegada de un conocido de Dios. Miren, un sacerdote llamado Simeón, dice la Biblia, que estuvo allí esperando con una alta expectativa, porque le había sido dicho que él vería primero la gloria de Israel antes de morir. Y cuando llevaron al niño Jesús al templo, wow, este hombre dijo, ahora puedo morir en paz, porque mis ojos han visto al Redentor. ¡Qué tremenda bendición! No sé si me estás comprendiendo. Gente que no era muy conocedora de Dios, pero temerosa de Dios, pero obediente de Dios, es gente que finalmente se manifestó como conocida de Dios. ¡Qué interesante! ¿Y qué decir entonces de José y María? José y María eran conocidos de Dios, aunque ellos no conocieran a Dios en experiencia personal. Pero cuando Dios vino a manifestar propósito con ellos, entonces a través de los ángeles Dios les manifestó experiencia personal entre Dios y ellos. Ya no era que lo conozco por la ley, ya no era que lo conozco por las palabras de los profetas, no, ahora conocí a Dios desde la experiencia misma de lo celestial y eterno. ¡Qué tremendo! Todo esto, mis amados, lo que comienza es a mostrarnos que en la avanzada de su propósito eterno, Dios no conoce a todo hombre. Desde esta dimensión no es cierto. A Dios no le importa en qué anda Juancho Manotas, a Dios no le importa en qué anda Pericles el loro, a Dios no le importa eso. Dios no, para su propósito eterno, no. Otra cosa es que el Dios omnipotente sepa todo lo que está de pie en la tierra y hasta conozca a todos los que están enterrados. Pero en propósito, Dios no conoce a todo hombre, sino a aquellos con los que Él va a poder relacionarse objetivamente. Dígale al del lado, no es con todo el mundo, no es que reconozca a todo el mundo, no, Dios sabe que lo que hay es gente y todos los días nacen gente y todos los días muere gente, eso lo sabe Él, pero no es el asunto en el que está Dios trabajando de manera objetiva, sino en aquellos con los que puede relacionarse objetivamente. ¡Wow! Entonces, amado mío, aquí viene nuestra primera confrontación reformadora, porque tendríamos que preguntarnos si es que ya nos sabemos, nosotros nos sabemos y comprendemos a nosotros mismos como conocidos de Dios, o simplemente gente invitada a una operación de culto. ¡Wow! ¿Será que ya sabemos que como iglesia somos el objeto principal del conocimiento de Dios? Amado, déjame decírtelo así puntual, ya deberíamos saber que la iglesia tiene desde hace 2000 años el privilegio de ser el cuerpo donde están los conocidos de Dios. Dile al del lado, entiende que ser iglesia no es simplemente cosas de oídas, ni palmitas, ni cositas de ese tipo, ni rutinas religiosas. Realmente es ser el cuerpo donde Él reunió a los conocidos suyos. Esto es poderoso. Para entender mejor lo que estamos tratando de comprender en este día, vamos al significado de la palabra conocer. Es un significado amplio, voy a usar el griego bastante. Te pido que te concentres, como cuando hablamos aquella vez de agazo, ¿te acuerdan? Bueno, vamos a hablar en esa misma terminología. La palabra conocer es el verbo ginosco, y el sustantivo de ginosco es gnosis, comenzando con G, gnosis, que se traduce como conocimiento. Gnosis es el acto de tener conocimiento, es decir, que alguien sabe cosas, conoce cosas. Pero cuando hablamos, escúchame, de ginosco, hablamos es del conocimiento objetivo de algo o alguien. Es conocerlo íntegramente. Por eso es que ginosco también apunta a lo que
se aprende o se adquiere estudiando. Es decir, cuando yo objetivamente estudio paleontología, entonces yo he puesto todo mi esfuerzo para adquirir y aprender un conocimiento. Pero lo que quiere decir Ginosco es que objetivamente lo hice. En otras palabras, no aprendí por aprender, aprendí por objetivo de vida. Es lo que quiero que me comprendas. Ahora, Ginosco apunta a que este conocimiento implica una relación. Escúchame, ¿qué implica Ginosco? Una relación entre la persona que conoce y el objeto conocido, el cual es un objeto de gran valor e importancia para el que lo conoce. ¿Me estoy haciendo entender? Si yo digo un día que conozco a mi hijo, lo conozco porque me he enfocado y entre él y yo existe una relación, pero yo lo valoro a él, y porque lo valoro me enfoco, soy objetivo, y de toda esa objetividad diré en algún momento conozco a mi hijo. Pero sin ese nivel de relación no va a pasar. Por ejemplo, yo también conozco el celular. Yo conozco un celular. Yo no sé si usted también, creo que sí, que tiene un cacharrito ahí que lo conoce. Ahora, ese celular yo sé que existe y hasta lo uso y lo tengo registrado en mi mente como ¿qué? Como algo que es parte de mi generación, un instrumento de generación. Pero yo la verdad, no tengo ni idea qué eso es lo que eso tiene por dentro. No conozco su tecnología, ni tampoco sé cómo funciona, y no es que me importe mucho. Lo que tengo que buscarme es la plática para comprarme el iPhone 11. Es lo único que me interesa, pero cómo funciona no es mi rollo. Lo que me importa es usarlo. Ahora, hay quienes sí conocen el celular en verdad, hay quienes sí conocen sus tecnologías y todas esas cosas, pero yo en realidad no lo conozco. Igual no conozco a mis gobernantes. Yo sé quién es mi gobernante fulano, mi gobernante sutano. Yo sé quién es el policía de la esquina. Yo sé todas esas cosas. Yo sé quién es el que vende en el supermercado. Le conozco la cara y de pronto hasta el nombre de pila. Pero yo en realidad no los conozco. Yo no sé quiénes son, no sé qué piensan, no sé qué hay en su cabeza. Y a veces por lo que hacen me deja más loco cada día. Pero de pronto habrá personas más cercanas que sí los conocen. Aquí en mi país a eso le decimos, yo nada más lo distingo. No, él no es mi amigo, lo distingo. Así como para separar, como quien dice, ni mucho, ni nada. Solamente hola, ¿qué hubo? Chao. Hasta ahí nomás. Cuando lo veo venir, porque conozco esa cara, le digo hola. Pero yo no sé quién es en realidad. Nada más los distingo, que quiere decir, solo tengo un reconocimiento externo. Y hay que tener cuidado porque la palabra ginosco en algunos casos se usa para decir también un conocimiento externo, pero en otros la escritura es muy específica en usar el verbo eido, y el verbo eido significa percibir y reconocer por los sentidos, de manera especial la vista. Entonces, para que usted me comprenda finalmente, yo conozco al celular de modo eido, pero no lo conozco en modo ginosco. ¡Wow! Cuando se trata, escúchame esto, cuando se llega a tratar es de la forma en que Dios conoce, cuando se habla es de los conocidos plenamente de Dios, la palabra griega que se usa es epiginosco, que significa familiarizarse por completo con el objeto de su conocimiento, reconocer algo como bien conocido. ¡Wow! Para esto, ¿qué implica? Implica una relación con ese objeto que para él que lo conoce tiene mucho valor y estima. Normalmente, cuando uno más lo conoce, más lo valora y más lo estima. Yo creo que usted sabe de qué estamos hablando. Como sucede con la iglesia para con Dios. De tal manera que Dios la valora y la estima. A tal punto que la adquirió con la sangre de su Hijo, el Cordero perfecto de Dios.
Dios pagó el precio impagable por ella, porque solo Él tenía la paga. Y lo hizo porque conocía desde lo eterno lo que haría con ella. Lo hizo porque nadie va a comprar una casa en ruinas en un lugar que parece un muladar, un basurero. No, a no ser que conozca que en el futuro tal vez esa va a ser la zona de más importante crecimiento de una ciudad. Así Dios compró a su iglesia con tan alto precio porque sabía qué valor tenía su iglesia para Él. Dios conocía lo que era para Él en lo eterno y celestial. Por eso Él nos conoció de manera ginosco. De manera ginosco nos conoció cuando estábamos en aquella condición de pecado y muerte. Pero realmente ya nos conocía de modo epiginosco, es decir, desde lo eterno y hasta lo eterno. Por eso ahora sí vamos a entender con mayor profundidad lo que dice Romanos 8, 29 y 30. Y lo que dice, usted lo sabe, que los que antes conoció, y cuando usa esta expresión, los que antes conoció, la palabra que está ahí es proginosco, que significa saber de antemano, prever. Entonces lo que antes previó, lo que conoció de antemano, lo predestinó, y usted lo sabe, que ¿para qué? Pues para que se manifestara plenamente como los conocidos de Dios, tan conocidos como su Hijo. Es decir, los conoció de antemano de manera epiginosco. Eso es lo que está diciendo. ¡Wow! Tremendo. Y entonces, para que se lograra que nos conociera en plenitud, en lo epiginosco, es decir, totalmente familiarizado con nosotros, nos introdujo al proceso de la gracia para que se cumpliera su justicia en nosotros. Y dice la Escritura que a esos que primero conoció, entonces los predestinó para que fueran como el Hijo, y a estos los llamó, y luego ¿qué hizo? Los justificó, y luego ¿qué hizo? Los glorificó. Quiero que estés comprendiendo, porque estamos aportando cosas para que el entender de la reforma sea clara en nosotros. Yo no soy un invitado a un culto, no. Si usted tiene 20 años en una iglesia y todavía está peleando por una silla porque usted es un invitado a un culto, usted tiene un serio problema. Usted no es consciente de que es un conocido de Dios. Si tú no eres conocido de Dios, tú no eres iglesia de Dios. Y eso es lo que tiene que ser reformado en nuestra manera de pensar. ¿Hasta cuándo seremos gente? Personas lindas que van a un culto. ¿Hasta cuándo seremos gente que escucha una prédica un domingo pero ya no tiene fuerzas para escuchar la que sigue el miércoles? No, ¿hasta cuándo tú serás una persona que todo el tiempo es intermitente en su edificación? Déjame decirte, eso no es el comportamiento de los que ya despertaron a una verdad tan poderosa como que somos conocidos de Dios. Los que, ya lo vamos a ver, los que no se portan de otra manera. Ahora, como siempre Jesús es el ejemplo, entonces así fue como Dios dio a conocer a su Hijo. Así lo conoció en la tierra. Y Jesús lo sabía bien, lo expresaba con toda firmeza y asimismo lo vivía mientras que estuvo en la tierra. Cuando vemos Mateo 11:27, entonces comprendemos de qué estamos hablando. Dijo el Señor: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie, dijo nadie, y nadie es nadie, conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno. O sea, nadie tampoco conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Las dos palabras que dicen allí, conoce y conoce, o sea, nadie conoce al Hijo ni al Padre conoce alguno. Entonces las dos palabras son epiginosco. ¿Qué está diciendo Dios? A ese nivel, a donde serán perfectas y plenas las cosas que trazó mi Padre conmigo desde lo eterno. En la tierra no hay nadie, solo el Hijo. A ese nivel, solo el Hijo.
No, que es que yo tengo 40 maestrías en religiones. No, no, no. Tengo 3 doctorados. No, Señor. En la tierra, a ese nivel epiginosco, nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y a ese nivel, nadie conoce al Hijo sino el Padre. ¡Wow! Esto es tremendo, pero no te desanimes aún, hermano, que esto está bueno, pero se va a poner mejor. Diga conmigo, la voluntad de Dios es que le conozcamos epiginosco. Esa es la voluntad perfecta. ¿Y cómo será eso? Será mediante la revelación del Hijo, y por eso desde hace 2000 años nos está hablando por el Hijo. Con todo y todo, aún no llegamos al conocimiento epiginosco. Solo estamos intentando abrazar el nivel ginosco. De eso queremos seguir hablando en esta hora. Veamos esto. El único que conoce al Padre con esa profundidad, que implica una familiarización total, es el Padre. Pero en la tierra entonces nadie, en esos días de Jesús, nadie conocía a este nivel al Padre, solo el Hijo. Y ahora, en la verdad presente, como solo lo conoce el Hijo, entonces es el único que nos lo puede revelar, para que entonces cada día vayamos avanzando hasta que un día alcancemos finalmente la estatura de plenitud, donde lo conozcamos en el nivel epiginosco. Por esta certeza de conocimiento, que no era mental, sino una experiencia real con el Padre, es que Jesús en la tierra se estaba manifestando como aquel a quien el Padre le había entregado todas las cosas. Es decir, Él estaba en la tierra, y aunque estaba bajo un imperio, y aunque lo aborrecían los religiosos que gobernaban, Él decía, de todas maneras, soy Señor y soy heredero de todo, en su expresión terrenal y en lo celestial, aunque muchos no lo reconozcan. Decía el Señor, aquí nadie reconoce esa verdad epiginosco. Algunos nada más me están conociendo en la forma oído, es decir, como de vista. Algunos decían, este es el profeta. Otros decían, es el Mesías esperado. Otros decían, es el que hace señales y prodigios. Otros decían, es el que reprende a los demonios. Y otros decían, es el que confronta a los fariseos hipócritas. ¡Wow! Por esto, amado, escúchame esto. La Escritura dice que el apóstol Juan, que es el que más alcanzó a tener revelación de la divinidad de Jesús, entonces él declara como en nombre de todos los apóstoles en Juan 1:14, dice, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, Juan dice, solo nosotros los 12 y los primeritos es los que vimos tanto el favor de Dios con él cuando manifestó ese poder, y fuimos los únicos que pudimos ver la verdad que estaba en él. De modo que en aquel tiempo del ministerio terrenal de Jesús, únicamente aquellos 12 tuvieron un conocimiento ginosco. Hasta ahí llegaron, hasta donde pudieron alcanzar conocimiento ginosco. Ahora, el diseño, Jesús lo siguió proclamando. Por eso en Juan 10, versos 14 y 15 dice, escucha, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Esa palabra conozco es ginosco. No es que conozco gente bonita que me cae bien, no, ginosco. Yo tengo un conocimiento que viene del proginosco. Es un conocimiento previo, y yo ahora los veo manifestarse y conozco mis ovejas. ¿Y saben qué? Y las mías me conocen. Es decir, las ovejas también tienen conocimiento objetivo, ginosco. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Dice, y pongo mi vida por las ovejas. ¡Qué tremendo! En todas las expresiones utilizó fue el verbo ginosco, refiriéndose a que reconozco algo objetivamente cuando me lo encuentro. ¡Qué poderoso! Reconozco algo objetivamente
cuando me lo encuentro, porque Jesús se encontró con multitudes, hermanos. Jesús se encontró un día predicando a 5,000 y más. Un día estuvo con 4,000. Multitudes andaban detrás de él. ¡Wow! Pero él dice, pero aquí yo conozco objetivamente a uno que otro. Por eso es que usted ve que él conoció objetivamente a un chiquitín que era recaudador de impuestos. Usted por eso dice, él conoció a una mujer a quien iban a apedrear. Él conoció a personas leprosas. Él conoció a una mujer que tenía un flujo de sangre. Él conoció a mucha gente. La conoció. ¿Cómo la conoció? Ginosco, con propósito, objetivamente. ¡Wow! Como cuando uno conoce entre muchas cosas lo conocido, lo reconoce. Cuando usted llega a un lugar, como cuando usted llega en el avión y las maletas están en el carrusel y usted está con los ojos pilas esperando. Hay gente que le pone una marca, hay gente que le pone el nombre, el otro le pone una cintita. Esta gente está pendiente de eso porque quiere, porque conoce lo suyo y lo espera. Así que cuando ve su maleta, dice con toda propiedad, esa es. De eso es lo que estamos hablando. Jesús usa ginosco porque incluye la relación padre-hijo y la equipara, la compara con la relación pastor-oveja. Dile al del lado, hay relación, no hay un conocimiento ginosco sin que la relación exista. Y además le añade el valor y el aprecio, porque él dice, como soy el pastor de las ovejas, doy la vida. En otras palabras, estoy diciendo, pago con mi vida por ellas. Así es como pago, con mi vida. ¿Por qué? Yo sé lo que conozco. A ustedes les parecerá que no es sino fulano el borracho. A ustedes les parecerá que fue fulano el tramposo, fulano la prostituta, fulano el pervertido. Ustedes creerán eso, pero yo sé por qué pago lo que pago. Yo pago por lo que conozco. Gloria al Señor por esto. Otro ejemplo es el del Bautista cuando vio la señal sobre Jesús. ¿Se acuerdan? Yo creo que Juan el Bautista conocía a Jesús porque había entre ellos un nexo familiar en la sangre terrenal. ¡Wow! También lo conocía como un discípulo que llegaba a donde Juan estaba predicando en el desierto. ¡Wow! Pero es que en Juan 1:31, miren lo que dice Juan. Juan dice, yo no le conocía. Pero ¿cómo así que no le conocía? Si a los 6 meses, estando cada uno en su vientre, brincaron de alegría. ¿Cómo así? Si es que llevan todos los años que llevan conociéndose como familiares. Pero Juan dice, un momentito, yo no le conocía. ¿Y sabe qué palabra usó? He ido. Es decir, yo lo conocía un poco de vista, pero yo, ¿quién es? Ginosco. No, hasta allá no. Pero el problema es que yo tengo una señal. Y cuando vi la señal, entonces lo conocí ginosco. Porque señal me había sido dada de cómo sería la manifestación de él para Israel. Por lo tanto, cuando lo vi, dije, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Diga conmigo, lo reconoció objetivamente. Por eso Juan amplía y dice, y para eso fue que vine yo bautizando en agua, para que él pudiera entonces ser conocido, manifestado a Israel. Wow, diga conmigo, lo conoció en modo ginosco, de tal manera que aquella relación se fundamentó fue en el conocimiento de lo que eran. Y usted ve entonces a Juan el Bautista diciendo que él solo es el amigo del esposo. Y dijo también, y es necesario que yo mengüe, pero que él crezca. Mire lo que hace el conocimiento ginosco. Hay gente que hasta el sol de hoy no cede, como tuerca de barco oxidada, ni para allá ni para acá. Están en las iglesias, ahí están ahora, tienen coronavirus mental, porque ni se acuerdan a dónde pertenecen. ¿En qué andarán? Señor, guárdalos, cuídalos, porque ¿en qué andarán? Hay gente que está desaparecida. Hay gente que ya no se conecta con su líder. Hay gente que se desapareció de quien le pastoreaba. Hay gente que no se muestra ni viva ni muerta. Hay gente de la que no sabemos nada porque sencillamente hubo una coyuntura en el mundo con este virus y entonces ya ellos se desaparecieron en combate. ¡Qué terrible! No,
la respuesta de los que conocen a Dios y comprenden del conocimiento gnosco, ellos dicen es: abrazo lo que he conocido y abrazo al que me conoce. De eso es lo que se trata. Dile al del lado: Jesucristo conoce a los que son suyos. Vamos, dígaselo una vez más: Jesucristo conoce a los que son suyos. Wow, yo cuando veo este tipo de expresiones en la Biblia digo, pues si Él conoce a los que son suyos, de alguna manera desconoce a los que no lo son. Escúcheme, el apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo 2:19: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Y el sello número 2 dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¡Qué tremendo! Tú y yo sabemos que el fundamento de Dios que está puesto es Cristo. Y tú sabes también que está firme y con sello. ¡Wow! Escúchame, cuando se habla de sellos, se está hablando como de una autoridad pone un sello que nadie puede romper. Como cuando sobre la piedra que taparon el sepulcro del Señor pusieron un sello romano para que el que lo quitara era un aberreo de muerte. O sea, no se puede tocar ese sello. O cuando un rey sellaba sobre la cera con su anillo. Entonces, cuando un gobernante usaba ese anillo, nadie podía romper eso sino exclusivamente el destinatario. De manera que, hermano, eso es lo que estamos hablando. Sellos irrompibles. Pues, ¿el sello cuál es? Conoce Cristo a los que son suyos. Mira el sello del fundamento. El fundamento firme que es Cristo dice: conozco a los que son míos. ¡Wow! ¡Wow! Recordemos que los que Él dice, los míos, los que son de Él, le fueron dados por el Padre. Recuérdelo. Por eso Cristo los conoce en modo gnosco. Ahí la palabra que está usando es gnosco. Y si los conozco objetivamente, los conozco con propósito, los conozco con entendimiento. Hay una relación que nos conecta y que está basada en el aprecio, en el valor que pagué por ellos y el valor que tienen una vez que han sido glorificados conmigo. ¡Wow! Esto es tremendo. Escuchen, el otro sello entonces habla de la expresión de vida reformada de los que han sido entendidos de que Dios los conoció, y por eso ellos ahora conocen también a Dios de manera gnosco. Se han apartado de iniquidad. El que no se ha apartado de iniquidad, oh hermano, qué pena, no conoces a Dios ni te has entendido como conocido de Dios. De todas maneras, en tu congregación deben estar dando Conociendo a mi Salvador otra vez. Te lo recomiendo. Estos son unos sellos poderosos. El uno parece invisible, pero por causa del otro se hace visible. Esto es lo que llamaríamos un impacto reformador. Cuando los dos sellos están palpables, el mundo conoce a los que son de Cristo. ¡Wow! Quiere decir que si Jesucristo conoce a los suyos, también sabe perfectamente quiénes no lo son. Por tanto, su enfoque objetivo está en los que son suyos. Amados míos, me gusta que el apóstol escucha esta información importante que está en las Escrituras. Dice, cuando Pablo está hablando paradójicamente de lo que aparentemente sufrimos en lo terrenal, confrontando esto a la realidad de lo que somos. Y Pablo viene haciendo un despliegue en 2 Corintios 6, pero en el versículo 9 hay una parte que dice que estamos como desconocidos, pero bien conocidos. Miren lo que Pablo tiene conciencia. Estamos aquí en una experiencia como de desconocidos, pero somos bien conocidos. Y la palabra que usa para desconocidos es agnoeo. Vamos, diga conmigo, agnoeo. Usted es buenísimo para el griego. Dígalo otra vez, agnoeo. Agnoeo significa desconocido, pero ¿sabe cuál es el significado real? Ignorados por desagrado. Wow, yo cuando vi esta palabra dije, wow, Señor, ahora entiendo. Pablo dice, estamos sufriendo como si fuéramos ignorados por desagrado. Estamos sufriendo lo mismo que sufren los ignorados por desagrado. ¿Por qué?
Pues porque estamos en una expresión terrenal. Pero en realidad somos bien conocidos. ¿Y qué cree, mi amado? La palabra que usó para bien conocidos es epiginosco. Es decir, en realidad somos conocidos en toda la familiaridad que Dios tiene con su iglesia, con sus hijos, con los que eligió, con los que redimió, con los que santificó, con los que glorificó. Con ellos, aunque están sufriendo como los demás agnoeos, realmente ustedes son epiginosco de Dios, bien conocidos, familiarizados por completo. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Amado, esto nos lleva a entender muchas cosas, porque entonces los desconocidos de Dios son los agnoeos, que son ignorados por Dios. Ignorados. ¿Sabe qué es ignorar? Sé que existe, pero no me importa. Así de feo suena. Es decir, eso existe, pero yo nada que ver. Eso se llama ignorar. Eso aquí en Colombia lo usan mucho. Una persona que se las quiere, está buscando llamar la atención, y la chica guapa le dice: fuchi, sé que existes, pero ni me importa, no es mi rollo. Eso se llama ignorar. Y el problema es que Dios no está ignorando por odio ni cosa parecida, sino está diciendo: no son elegidos, son aborrecidos por causa del pecado. Estoy en desagrado por el desagrado que me produce el pecado, la impiedad, la iniquidad, la soberbia del Adán caído. Están en mi desagrado, por eso no hacen parte de los elegidos, sino que se llaman agnoeos. Y hay otra palabra que hace referencia a los agnoeos, y esta palabra es extraños. ¡Wow! Tremendo. Que es el griego alotrios, que significa de otro, ajeno, no de uno mismo. ¡Wow! Cuando vemos esto, entonces entendemos que ser un agnoeo hace que Dios lo ignore por desagrado. Si alguien quiere vivir para la carne y el pecado, pues será un agnoeo. Y créame, aunque vaya a un lugar de culto, sufrirá como un agnoeo, pero su fruto también será como de agnoeo. Esto no será un más excelente peso de gloria. No, porque los agnoeos sufren y más soberbia les da contra Dios, más patalean, más se hunden, y su frustración cada vez es mayor. Los que conocemos a Dios no, porque los que conocemos a Dios decimos: estamos en el mundo, sufrimos las aflicciones del mundo, pero nuestra victoria siempre será como epiginoscos de Dios, es decir, familiarmente, profundamente, plenamente conocidos por Dios. Y entonces para nosotros son las expresiones que Pablo nos enseña cuando decimos: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y en Él somos más que vencedores. Dile al del lado: hay realidades que pondrán en evidencia tu victoria, o cuál es la condición de derrota en la que permaneces. Dile al del lado: son realidades. Deberías estar echándole cabeza a las realidades. Las realidades de tu vida, ¿de qué hablan? ¿De qué hablan? ¿De agnoeo o de epiginosco? ¿De qué hablan? Recordemos, amados, que Jesús de Nazaret, como Cordero de Dios, sufrió la cruz como si fuera agnoeo. Hasta llegó a decir: Padre, ¿por qué me has abandonado? Pues ¿cuál era el problema? Llevaba todo el pecado encima. Y Dios dijo: pecado. No, nada que ver con eso. Por este momento, nada que ver. Pero entonces, en aquella sujeción, en aquella obra perfecta del Cordero perfecto, el Padre lo levantó victorioso en la resurrección, y a lo sumo lo exaltó. ¿Por qué? Porque no era ningún agnoeo, era totalmente epiginosco de papá. Papá dice: eres mi hijo amado en el cual tengo complacencia. No eres un agnoeo que separo porque me desagrada. No. Digan del lado: ubícate. Llegó la hora de ubicarnos. Nunca más agnoeos, nunca más, sino gente epiginosco del Padre, de papá, gente amada. Mire, escúcheme, Cristo siempre ha conocido los que no son de Él, y en cambio sí conoce con claridad los que son suyos. Por eso es que dice la Biblia
Dios no puede ser burlado, ni lo intentemos, hermano. Mire, en el ministerio terrenal, Jesús siempre supo quién era Judas. En Juan 6:70 dice, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? El loco del Judas pensó que estaba engañando a Jesús. Estaba convencido de que Jesús no sabía que él era un agnoeo. Pero Jesús lo sabía. ¿Qué tiene que ver el diablo con Cristo? Nada. Agua y aceite a metros conmigo. Sin embargo, quédate por ahí, que al final de la historia te necesito para el cumplimiento pleno. Se necesita un agnoeo como tú para que se cumplan las cosas que deben pasar en este tiempo en la tierra. ¡Qué tremendo es el Señor! Ahora, también Jesús sabía de aquellos religiosos hipócritas y les dijo en su cara, ustedes tampoco son de los míos. En Juan 8:44 les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre es lo que queréis hacer. Y les dijo, por eso es que quieren matarme. Y se burlaron diciendo, ¿quién te quiere matar? Y al final no lo mataron. Agnoeos son la misma cosa siempre. Se ocultan bajo una sonrisa y bajo una cara hipócrita, pero no son más que agnoeos. Igual pasa en la parábola del trigo y la cizaña. El Señor dejó en claro que Él conocía la cizaña, pero también nos dijo, no todos mis siervos conocen de manera ginosco la cizaña. De pronto los conocen de modo oído, porque a veces una persona se equivoca y ya cree que uno es un hijo del diablo. No, porque uno se equivoca y no es un hijo del diablo. El problema es cómo reacciona frente al error. Si se envanece en su maldad, entonces es un agnoeo. Pero si viene arrepentimiento y es restaurado, entonces no es un agnoeo, hermano. Es un epiginosco, solo que apenas está como enchufándose y aterrizando en que Dios lo ama porque lo conoce. ¡Wow! Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Dios dice, no se puede correr riesgo de arrancar trigo junto con cizaña, porque el único que conoce de manera epiginosco al trigo soy yo. Entonces, en su momento justo, déjenme a mí recoger mi trigo y lo llevo a mi lagar, y luego la cizaña que queda la recogemos, la empacamos y la echamos al fuego eterno. Entonces, miren, dice Dios, el que sabe conocimiento epiginosco solo soy yo. Hermano mío, por esa razón tenemos que tenerle paciencia a la cizaña. ¡Wow! Tristemente, aunque no deje de ser cizaña. Dile al del lado, oro porque te ubiques ya. Oro porque lo entiendas. Oro porque esta reforma te sacuda. Te mudes de toda mentalidad agnoeo, te mudes de todo vestigio de esa resistencia al conocimiento, a la reforma plena de Cristo. Ubícate. Yo deseo lo que Dios desea para ti, y Dios desea es que también finalmente tu historia eterna sea conociéndole en lo epiginosco. Es la razón, amado, mire, es la razón por la que el Señor también dijo en Mateo 7:3, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Y a qué se estaba refiriendo? Pues a gente que le decía, Señor, 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 que decían que hemos profetizado y hemos hecho milagros en tu nombre. Pero Jesús les dice, el problema es que yo no los conozco como conozco a los míos, es decir, de manera ginosco. ¿Y por qué? Porque yo nunca les he visto la respuesta. Yo no soy el objeto de su conocimiento. Ustedes se engolosinaron con un milagro, con esto, con aquello, con lo que parecían obras buenas, pero tenían un problema. Y es que con esas cosas me dicen, Señor, Señor, pero ustedes no viven en mi voluntad. No, los conozco, porque los que yo conozco y me conocen, viven para hacer mi voluntad. Digan del lado, wow, esto no es nada más pararse, predicar, gritar, echar petróleo, aceite. Esto no es nada más así. No, esto es otra cosa. El Señor conoce bien a los suyos. No porque alguien esté haciendo cosas, el Señor dice, es de los míos. No.
el asunto es más complejo. Ahora, en Juan 1, 4, versículos 4 a 6, entonces el apóstol Juan viene y nos afirma cosas. Por ejemplo, él dice: hijitos, vosotros sois de Dios. ¡Qué tremendo! Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Saben? La gente habla de este versículo y creen que es que yo reprendo al diablo, reprendo al mundo. No. No. ¿Sabe cómo lo venciste? Cuando por fin entiendas que eres de Dios. Cuando un hijo entiende: soy de Él, me conoce Él y ahora me da el privilegio de conocerle. ¿Sí me hago entender, amada iglesia? Quiero que entiendas eso. Esto no es que, mayor es que el que está en nosotros, que el que está en el mundo. Vamos a reprender a ese diablo cachón, hocico de puerco. Dejémonos de esas locuras. De eso no está hablando el apóstol. Le está diciendo: lo habéis vencido es porque por fin conocieron que Dios los conoce y que a Él le pertenecen. Es lo que está diciendo. Y dice: ellos son del mundo. ¿Quiénes? Los que hablan locura y tuercen las cosas. Son del mundo. Por eso hablan del mundo. Wow. Dile al de lado: hablan del mundo. Hay gente que de las 10,000 palabras que hablan el día, 9,990 son hablando de tonterías. Y en estos tiempos peor. Hay gente que pasará 2 y 3 horas echándole ganas al Facebook, echándole ganas al Instagram, echándole ganas a toda esa payasada de redes, a lo inservible de esas redes. Otros estarán gastando tiempo en un montón de cosas mundanas. Otros estarán allí escuchando murmuraciones, rumores de esto y de lo otro. ¿Y saben qué? Miren la interacción. Ellos hablan del mundo y el mundo les oye. O sea, son compadritos. Dice: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. ¡Wow! ¡Qué marca poderosa! El que conoce a Dios oye a los que Dios conoce. ¡Qué tremendo! El que no es de Dios no nos oye. ¡Wow! Es que da tristeza ver cuántos creyentes que deberían estar conectados a donde su pastor les enseña, a donde el ministro asignado les está predicando. No, ellos prefirieron, ahorita mientras yo predico, habrá como 50,000 likes a tonterías de parte de las manos de la iglesia, pero solo 200 que están conectados a una palabra de Dios. Esto es tremendo, esto tiene que cambiar, porque dice la palabra: los que conocen a Dios nos oyen, y el que no es de Dios no nos oye. Y en esto es que conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¡Wow! La palabra usada en estas frases es ginosco. El que no tiene conocimiento ginosco de los que son de Dios, ni se reconoce a Él, ni escucha a los que son de Dios. Así que dile al que está a tu lado: ubícate con quién hablas y quién te escucha. ¡Wow! La iglesia debe vivir en la conciencia de ser conocido de Dios para ser llevados en triunfo en Cristo. Por esto es que el apóstol Pablo nos advierte cuando está hablando con la iglesia de Galacia, que ¿sabe qué ha hecho? Han retrocedido a viejos e inconsistentes rudimentos, cayendo de la gracia. Gálatas 4, 8, 9 dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¡Wow! Esto es tremendo. Los agnoeos, no conociendo a Dios, sirven a ídolos que no son nada. Como nosotros cuando no estábamos conscientes de Dios, cuando no conocíamos de Dios, cuando estábamos en aquellos días sin Dios. Entonces Pablo dice: bueno, pero es que eso ya pasó. Ahora, conociendo a Dios, y la palabra que usa es ginosco, es decir, teniendo conocimiento objetivo y sabiendo que también somos objeto
objeto del conocimiento pleno de Dios. Y Pablo aún como que se corrige y dice, más bien siendo conocido de Dios. ¿Sabe qué palabra usó? Epiginosko. Pablo dice, no, es que no es solamente que usted conozca ahora a Dios. El problema es que Él es conocedor de ti y tienes conciencia de que Él te conoce de manera epiginosko, porque Dios no te conoce parcialmente. Dios no conoce un poquito de ti. Dios lo conoce todo, de principio a fin, hermano mío. Acuérdese cómo empezamos la palabra hoy. Dice Pablo, pero siendo así, ¿cómo van a retroceder por escuchar seducciones que no provienen de Dios? Wow, en otras palabras, ¿cómo es que ante esta realidad eterna van a retroceder de la reforma donde habían sido puestos, de esta verdad presente? ¿Cómo retroceden? ¿Qué les pasa? Mira de lado, ¿estás consciente de que eres conocido de Dios? Piensa como quien conoce a Dios. ¿Vives y te manifiestas conforme a los que conocen a Dios? ¿Honras con todo tu ser el privilegio de ser un conocido de Dios y por eso un elegido de Dios? Amado, quiero terminar este tiempo dándote unas pautas bíblicas. ¿Cómo confirmaremos que somos conocidos por Dios? Todos los necesitamos para volver a enfocarnos. Primera de Corintios 8, 2 y 3 dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Si te lo imaginas, los soberbios, los sabelotodos, los que viven de puras ideas del mundo, esta gente si cree que sabe algo, dice Pablo, aún no sabe nada como en realidad debería saberlo. Debería conocerlo conociendo a Dios. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Wow. Dile al del lado, es si amas a Dios. Entonces la palabra que está usada aquí como ama no es un sentimiento, sino agapao. Es el verbo agapao, que no es puntualmente como a veces creemos de primerazo, que es el amor divino. No. La palabra agapao en términos generales es un amor que privilegia, es decir, te doy el privilegio de que te amo. Es un amor que prefiere, tú eres mi preferido. Es un amor que tiene honra, respeto y alta estima. Wow, es un amor que requiere las facultades superiores del entendimiento y de la inteligencia para que sea como debe ser. Tremendo. Entonces, eso debemos comprenderlo, que la palabra agapao es diferente al sustantivo ágape, aunque se relacionan, claro. El verbo es agapao y el sustantivo es ágape. Y el ágape se apunta directamente al amor divino. ¿Por qué? Porque el griego dice que hay amor fileo, que es el amor fraternal, y también el amor de familia y el amor de aprecio, y hay el amor ágape, que es el divino, y hay el amor eros, que es el amor sensual. Entonces, mis amados, por eso es que ágape se apunta directamente al amor divino, pero no el verbo agapao, porque el verbo agapao se habla de muchas maneras en la Biblia, inclusive cuando dice que el mundo ama lo suyo, usa el mismo verbo agapao. Diferente es el sustantivo ágape. Vale la pena la aclaración. Amén. Ahora, ¿por qué será así? ¿Por qué será que el que ama a Dios de esta manera es conocido por Dios? Sencillamente porque amarlo así es consecuencia de que Él nos amó primero. Y porque nos amó primero, también nos conoció primero. Y como nos escogió primero, también los conoció primero. Porque Dios no escogió desconocidos. Dios escogió lo previamente conocido. Esto es lo que nos afirma en la verdad presente. Claro, si tú amas a Dios, realmente es porque Él nos amó primero. Y para eso te conoció. Por lo tanto, si alguno en verdad ama a Dios, prefiere a Dios, honra a Dios, tiene a Dios como su más alta estima, esta persona puede decir tranquilamente, si eso vivo, es porque soy conocido de Dios. Primera de Juan 4, 7 al 8 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. La otra manera de tener certeza de ser conocido de Dios es que también haya nacido de nuevo por el nacimiento que me da Dios.
El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Qué insistencia categórica la de Juan. Ser conocido de Dios es fruto del amor de Dios. Primera de Juan 2:3 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Amados míos, evidencia de reforma, manifestación de la nueva vida. Eso significa que lo conocemos, y porque lo conocemos, así nos manifestamos. Tremendo. Finalmente, amados, aunque para nosotros en expresión terrenal ya les dije que solo vamos a llegar hasta el conocimiento ginosco, recordemos bien que la voluntad de Dios es que lleguemos hasta lo epiginosco. Por esto el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 13:12: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y quiero decirte, cuando dice entonces conoceré, dice ginosco, es decir, con esta relación tan puntual tendré un conocimiento de cómo fui conocido por Dios. ¿Y cómo fui conocido? Epiginosco. ¡Qué maravilloso! Yo también entraré a conocerlo en lo epiginosco, en lo pleno, en lo completo. La iglesia no es iglesia si no conoce a Dios, porque entendió que es la conocida de Dios. Señor, en esta hora oramos, Dios, porque tu Santo Espíritu continúe alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Bendito Dios, que nos traslademos de los formalismos terrenales y de la forma de vivir de cosas eclesiásticas, como simplemente procesando rudimentos y cosas superfluas, superficiales. Señor, ayúdanos a conocerte cada día más por tu palabra y tu Espíritu hasta el conocimiento pleno. Es lo que tú anhelas, es lo que yo anhelo. Siento, Dios mío, que lo que conozco de ti me da la certeza de que tú me conoces. Bendito Rey de los cielos, y así deseo un día que mis ojos espirituales, que en aquella vida transformada plenamente, pueda verte cara a cara y decirte: así es como fui conocido, así es como ahora me permites conocerte plenamente. Bendito Dios, ayuda a tus hijos. Señor, lleva de la mano a tu iglesia. Dios, que no se confundan, que no vivan como los que no, en realidad no te conoce, sino que todos lleguemos al conocimiento pleno de ti de manera creciente, en todo tiempo y hasta lo pleno y perfecto. Que te aproveche poderosamente esta palabra, y te aseguro que te veo muy pronto.